Hola, hoy vamos a trabajar con la herramienta Valor Agregado Innovador. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros diseñar un borrador o un bosquejo de lo que puede ser nuestra idea de negocios. En un principio vamos a trabajar con una de las primeras variables que debemos manejar dentro de nuestra propuesta o idea de negocios para la creación de un producto o servicio. Lo primero es que tengamos claro qué necesidad vamos a satisfacer en el mercado. Para esto podemos usar lo que es la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que nos dice que las necesidades tienen una escala que se debe cumplir. Hay una preeminencia de satisfacción de las necesidades. Siempre tenemos unas necesidades que están en la base de la pirámide, que son las necesidades básicas o fisiológicas. Hablamos de la sed, del hambre, del principio de homeostasis. Hablamos de la necesidad o el requerimiento que tenemos como seres vivos de la reproducción desde el acto sexual. Entonces estas necesidades básicas o fisiológicas lo que nos piden a nosotros es que podamos satisfacer las mismas, porque son fundamentales para la conservación de la vida. Luego vemos que hay unas necesidades relacionadas con la seguridad, que es, por ejemplo, contar con un empleo, un trabajo, tener una casa, ¿sí? Un lugar donde resguardarnos. Seguimos ascendiendo a las necesidades sociales que tienen que ver con el relacionamiento que tenemos con familiares, amigos, conocidos, personas que nos rodean desde el punto de vista social. Luego necesidades de autoestima, que es un reconocimiento que esperamos de los demás. Podemos hablar acá de lo que son los premios que podemos recibir en las empresas cuando llevamos a cabo un buen trabajo, del reconocimiento que tenemos de parte de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres. Y por último hablamos de necesidades de autorrealización, que son necesidades mucho más complejas, mucho más lógicas y racionales, como puede ser alcanzar una meta como, por ejemplo, graduarse en la universidad, obtener un título profesional, alcanzar altas cuotas de conocimiento y desarrollo intelectual y espiritual, desarrollar nuestras actividades o nuestras potencialidades desde el punto de vista creativo. Entonces fíjense que los productos o servicios deben estar enmarcados en la satisfacción de una o más de estas necesidades que vemos acá. De acuerdo a cómo nosotros comencemos a diseñar nuestro producto, nuestro servicio, debemos estar claros en cuáles necesidades está satisfaciendo dentro de esta escala o pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. En segundo lugar, debemos definir muy bien nuestro público objetivo. No podemos pensar que le vamos a vender a todo el mundo. Eso es un error que se comete muchas veces y que nos puede traer consecuencias bastante negativas a la hora de poner en marcha nuestra empresa, nuestro negocio. Entonces, en primer lugar, debemos definir cuál es el rango de edad de nuestra población o público objetivo. Tenemos que pensar si se trata de niños, de jóvenes, adolescentes, si hablamos de personas ya en una etapa de madurez de su edad. Podemos también pensar en personas o adultos mayores. Fíjense bien que es importante que nosotros tengamos claro a quién le vamos a vender. Para poder seguir trabajando esta parte de las personas, debemos definir el género. El género debe estar claramente delimitado. Y sí, podemos hablar de que se le puede vender a hombres, a mujeres, pero también tenemos que tomar en cuenta hoy en día que los géneros van también de acuerdo a las preferencias sexuales que tienen las personas. Hablamos del género masculino, del género femenino, pero también hablamos de un amplio rango de personas que se consideran LGTBI, es decir, es una población que ha decidido o ha asumido una identidad sexual determinada, y podemos delimitar también nuestra población o público objetivo de acuerdo a esos géneros. Vamos a hablar también un poco de lo que es la parte de cómo nosotros delimitamos la región, la zona o las características regionales definidas de nuestro producto o servicio. Podemos entonces hablar de que hoy en día hay que pensar de manera local, regional, nacional, pero también global. Nuestro producto o servicio puede llegar a muchas personas y hoy en día tenemos las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de comercialización, para llegar a muchísimas más personas dentro de los segmentos que nosotros vamos definiendo como público objetivo. También debemos estar claros en la parte del estrato socioeconómico, los niveles de ingreso, a qué tipo de población vamos a llegar, para qué, para poder manejar una estrategia adecuada de precios.
Luego tenemos que tomar en cuenta la parte psicológica de nuestra población. La población tiene en este caso que ser definida de acuerdo a gustos, preferencias, deseos, características. Tenemos que tomar muy en cuenta que no todas las personas piensan igual, que hay grupos que se van formando, redes sociales, tribus urbanas. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de definir nuestro enfoque desde lo psicográfico, desde la psicología. Llegamos a la parte de la emoción. Tenemos que trabajar muy bien el componente emocional y de ese componente emocional, el derivado sentimental que vamos a generar dentro de nuestra estrategia de comunicación. Así como acá hablábamos de definir claramente nuestro público objetivo, que también tiene un componente muy importante cuando vayamos a trabajar la parte de comunicación, es decir, de cómo vamos a hacer llegar el mensaje a ese público objetivo. Es importante que ese mensaje esté muy bien manejado desde lo emocional. Debemos transformar todo hacia emociones positivas y sentimientos agradables para que las personas se conecten de manera positiva con nuestro producto o nuestro servicio. Las emociones son un componente vital en el diseño del producto o servicio, pues de acuerdo a las neurociencias o al neuromarketing, nosotros debemos trabajar de manera asertiva y propositiva todo lo que tiene que ver con nuestra comunicación publicitaria. Más adelante, cuando empecemos a trabajar en un diseño mucho más complejo de nuestro producto y servicio, tenemos que detallar muy bien cuál va a ser nuestro arquetipo de marca. Pero por el momento lo importante es definir cómo vamos a trabajar la parte emocional de nuestro producto. Para poder comprender un poco esto, debemos recordar que de acuerdo al neuromarketing y a la teoría del cerebro triádico, nosotros manejamos tres cerebros o una estructura cerebral definida por un cerebro instintivo, que es muy básico, que va hacia los instintos fundamentales del ser humano, que se puede relacionar mucho con las necesidades fisiológicas o básicas. Tenemos el cerebro emocional, que tiene mucho que ver con las necesidades de afiliación, de reconocimiento. ¿Por qué? Porque es el componente que nos motiva a nosotros a, digamos, sentir y a reaccionar en la compra o en la acción de compra desde lo emocional. Y por último, el cerebro lógico, que es el que analiza de manera matemática, de manera coherente lo que nosotros tenemos o recibimos como mensajes desde el punto de vista publicitario o mercadotécnico. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta esta teoría en el material que se les comparte junto con este video. Ustedes lo pueden leer y analizar y pueden buscar mucha más información acerca del tema cuando hablamos de neuromarketing. Recordemos también que en esto influye mucho todo lo que tiene que ver con la diferencia que hay entre cada uno de los hemisferios cerebrales. No quiere decir que seamos todo hemisferio derecho, que seamos todo hemisferio izquierdo, porque los dos se complementan, pero puede que una persona haya desarrollado un poco más algo relacionado con su cerebro derecho y algo relacionado con su cerebro izquierdo. Estos dos cerebros o estos dos hemisferios se conectan, se complementan, y tenemos que saber a cuál de los dos lados del cerebro le estamos hablando desde el punto de vista comunicacional. Y llegamos a un punto que es fundamental, es uno de los puntos más importantes, pero que también tiene que ser trabajado con mucho cuidado, que es la acción creativa. Para que nuestro producto realmente sea innovador, diferente y que pueda entrar en un mercado altamente competitivo, tenemos que hacer una tormenta de ideas como ejercicio de creatividad. Podemos utilizar diferentes metodologías. Como ya les dije, la primera puede ser una tormenta de ideas. Esta tormenta de ideas, con un complemento de otras técnicas de creatividad, nos puede ayudar a nosotros a lanzar diferentes propuestas alternativas, innovadoras, ideas creativas que nos ayuden a nosotros a tener algo que realmente se distinga en el mercado. Este ejercicio hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no nos podemos quedar solamente en el sueño.
en el montón de ideas con las que podemos llenar toda una pared de nuestra habitación, sino que también tenemos que tomar en cuenta que en algún momento hay que tomar esas ideas de la acción creativa, aterrizarlas, buscarles el componente lógico, analizar muy bien todo lo que tiene que ver con esa idea y con la puesta en marcha de esa propuesta como producto o servicio, para que no nos quedemos solo soñando. La idea es que esto se convierta realmente en una empresa y en una alternativa innovadora y creativa para poder nosotros proponer al mercado. Entonces ya vemos aquí que la tormenta de ideas es una de las herramientas que podemos utilizar. Es una herramienta muy interesante porque lo que nos dice es: lancen todas las ideas posibles, ninguna idea debe ser juzgada. Se habla de que no hay un dueño de las ideas o de la idea, y que lo más importante, que no apliquemos una crítica. La crítica no se aplica en este ejercicio. Es necesario que seamos abiertos, que pongamos a trabajar el pensamiento divergente, que es el pensamiento que rompe los esquemas y los paradigmas, para que podamos construir dentro de lo que es nuestra propuesta de producto o servicio ideas que realmente sean distintas, innovadoras, y que nos permitan a nosotros distinguirnos en un mercado que, como ya les dije, es altamente competitivo. La otra es el método de Walt Disney, y una vez que nosotros hemos trabajado la parte creativa, es decir, el sueño, que esto lo podemos hacer a través de una tormenta de ideas, nosotros debemos estar muy claros que debemos hacer pasar estas ideas por un filtro, y este filtro lo que nos va a permitir a nosotros, a través de las demás dinámicas que ofrece el modelo de creatividad de Walt Disney, es lograr aterrizar la idea para que esta idea podamos ponerla en marcha, en práctica, dentro de nuestro desarrollo o idea de negocios. Otra que también nos puede ayudar muchísimo para poder crear relaciones entre diferentes aspectos de lo que nosotros deseamos proponer como empresa, como organización, y dentro del marco de los productos y servicios, son los mapas mentales. Podemos empezar desde una idea básica y fundamental y comenzar a construir relaciones. Esas relaciones a su vez van construyendo más y más relaciones que nos pueden ayudar a nosotros a darle mucha más fuerza, mucho más sustento, mucha más creatividad a nuestra idea de negocios. Entonces, este de los mapas mentales, junto con el método de Walt Disney, puede ser una alternativa muy interesante a la hora de construir nuestras ideas y nuestras propuestas. Y llegamos a una parte muy importante. Una vez que hemos construido todo lo anterior, que son las personas, las emociones, las necesidades, y hemos dado fuerza a la idea creativa o a las ideas creativas, debemos evaluar factores, debemos pararnos, ¿sí?, tomar todas esas ideas, tomar todo ese trabajo que ya hemos hecho, debemos pensar con detalle si realmente es coherente y es lógico lo que estamos proponiendo, y por último debemos actuar, debemos empezar a construir el modelo de negocios, que eso lo vamos a hacer más adelante con una herramienta que se llama Canvas. Pero en este momento, como estamos haciendo, es un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginación, de sueño. Podemos trabajar entonces con esta dinámica que nos va a permitir a nosotros hablar de diferentes elementos que debemos evaluar, que debemos tomar en cuenta. La parte que es las fortalezas de nuestra idea, si realmente dentro del mercado se necesita y se requiere ese producto o servicio, qué recursos necesitamos para poder aplicar la idea. Aquí hablamos de la parte financiera, de toda la parte relacionada con materia prima, de los componentes de producción, de las personas que nosotros vamos a necesitar para que nos acompañen en esta aventura de negocios, y por último, qué impedimentos o dificultades se nos van a presentar. Esta evaluación de factores es un adelanto a lo que puede ser una matriz DOFA, o de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero es importante que empecemos a trabajar con esto. Aquí es donde tomamos todo lo que hemos hecho hasta el momento y comenzamos un proceso de evaluación objetiva y clara de lo que nosotros queremos lograr con esa idea que estamos proponiendo como producto o servicio dentro de una empresa, una organización, que debemos comenzar a trabajar para que lo que nosotros deseamos, que es ser empresarios, se pueda dar en un futuro.
¿Qué impedimentos entonces debemos tomar en cuenta? Factor financiero, la parte económica, que requerimos, cuánto dinero, si vamos a tener que solicitar créditos, si tenemos los recursos, cómo los vamos a utilizar. El factor humano, todo lo que tiene que ver con las personas que nosotros requerimos para poder poner en marcha la idea. El factor material, que tiene que ver con digamos, elementos relacionados con la producción, pueden ser materias primas, pueden ser equipos, pueden ser digamos, recursos que son imprescindibles para poder poner en marcha esta empresa. Y qué fortalezas tiene nuestra idea. Aquí es donde hablamos del valor agregado innovador, que nace del ejercicio de la creatividad. Vamos entonces a el otro elemento que debemos trabajar dentro de nuestra propuesta de negocios desde el VAI, o valor agregado intelectual, que es uno de los ejercicios que también debemos hacer, y es saber qué elemento distintivo nosotros tenemos que nos diferencia de la competencia, que nos permite a nosotros registrarlo como propiedad intelectual o como un recurso de propiedad industrial. ¿Qué vamos a hacer que nos distinga? Voy a ponerles un ejemplo muy interesante, que es el de los circos. Anteriormente un circo se manejaba como un espectáculo donde habían payasos, animales, se hacían algunas actividades bastante llamativas para que el público asistiera, pero digamos que este circo, a raíz de la aparición de nuevos métodos o nuevos sistemas de entretenimiento, comenzó a decaer. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con muchos de estas empresas? Desaparecieron del mercado, se vieron limitadas en su tamaño, en su posibilidad de llegar al público. Pero surgió la idea, en este caso, del Circo del Sol, que ustedes de pronto lo conocen. Es un circo completamente distinto, que ya no tiene animales en sus escenarios, sino que tiene toda una propuesta creativa de espectáculo que deslumbra y llama la atención de las personas que visitan este Circo del Sol, y que, como ustedes pueden ver, se ha vuelto famoso a nivel mundial. Esto lo que hace es que las personas que tienen empresas tengan esto del valor agregado intelectual o innovador. Lo que hace es que las personas tengan que tomar una decisión entre continuar con un modelo de negocios anticuado que ya no llama la atención, o buscar alternativas innovadoras diferentes que permitan el crecimiento de su negocio, enfrentando una competencia que probablemente sea mucho mayor desde otros productos o servicios sustitutos. El valor agregado distintivo es aquello que nos permite sobresalir, que nos da a nosotros una presencia en el mercado que nos hace distintivos, que nos permite que la gente, a través del voz a voz, se comunique entre ellos y diga: mira, este producto, este servicio realmente es distinto, este producto, este servicio está haciendo algo que no hacían los otros. Entonces la idea es que seamos innovadores, que podamos ser disruptores en el mercado, romper por completo los esquemas que actualmente se conocen dentro de lo que es el ofrecimiento de productos y servicios, para que nosotros podamos salir adelante, llevar unos pasos siempre más adelante de la competencia, para que nosotros podamos como empresa distinguirnos y ser innovadores. Este valor agregado, por supuesto, también tiene un componente de valor agregado intelectual. Es cuando hablamos de que podamos tomar este producto, este servicio, y desde nuestra empresa hacerlo una marca registrada, tener la posibilidad de patentarlo, de registrarlo como derechos o propiedad intelectual. Lo importante es que seamos claros en que esto es fundamental para que el producto o servicio se distinga en el mercado, nos pongamos a la cabeza de la competencia y podamos registrar mejores beneficios económicos. Por último, es importante que tengamos claro que debemos trabajar desde la propuesta, por ejemplo, de que nuestro producto o servicio vaya hacia lo que son derechos de autor. Es decir, hablamos ya de obras creativas, pintura, música, arte, cine, editoriales, productos que tienen que ver con todo lo que se llama hoy en día la economía naranja o economía creativa, o que por el contrario estemos hablando de propiedad industrial. Aquí hablamos de marcas, patentes, desarrollos científicos y tecnológicos que nosotros también tenemos que registrar ante los organismos competentes.
Entonces, básicamente esto es un bosquejo de una idea de negocio, la hacemos a través de la herramienta de valor agregado innovador, y es importante que comencemos a trabajar en esto para que a futuro pues podamos tener una empresa bien estructurada, bien trabajada y que tenga definidos esos parámetros de manera adecuada. Agradezco su atención y quedamos pendientes para próximos encuentros para poder compartir más información respecto a este valor agregado intelectual o innovador.